¿Qué es la ciencia según Marx? Dice, es una forma definitiva del saber, siempre que tenga, dice, a la base el método dialéctico. Lo que tiene que hacer la ciencia es evitar el conocimiento parcial y conducir al estudio de un todo, que tiene como base la infraestructura económica. En una carta al señor Smith en 1890 escribe: hay que estudiar historia, estudiar de nuevo toda la historia, investigar con todo detalle las condiciones de vida de las diversas formaciones sociales, antes de ponerse a derivar de ellas ideas políticas, filosóficas, etc. Aquí es donde queda reflejado entonces cuál es su idea de la historia, cuál es la función que cree Marx que tiene que cumplir la historia, y la pone cerca de la ciencia. Es una aptitud científica la que nos ayudará a poder utilizar la historia como una herramienta para interpretar la realidad. La ciencia se opone, según Marx, a ideología. Para Marx, la ideología son las diversas formas de conciencia justificadoras, dice, de cada forma social. Lo que hace la ideología es disfrazar, de alguna manera, las relaciones de producción, sustituyéndola por unas relaciones que son imaginarias, tales como por ejemplo la idea de los hombres iguales ante Dios, la natural situación de inferioridad social de la mujer, o por ejemplo cualquier tipo de supremacía. Bien, una vez que hemos distinguido qué es ciencia y qué es ideología, estamos en condiciones de ver cuál es la estructura de la sociedad. Uno de los objetivos de Marx es hacer de la historia una ciencia tan rigurosa como lo puedan ser las matemáticas y la física. La historia, entonces, sería la ciencia que estudia los cambios de tipo sociocultural. Para eso es necesario entonces desvelar cuál es la estructura que tiene esa sociedad y descubrir cuál es el mecanismo que produce esas transformaciones. Y en esto es en lo que consiste estrictamente su materialismo histórico. La estructura social está compuesta por dos cosas: la infraestructura o estructura económica y la superestructura. La infraestructura la componen las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Ya sabemos, que lo hemos dicho antes, que las fuerzas productivas resultan de la combinación de la maquinaria necesaria para producir mercancías, cosas, productos, los trabajadores necesarios para poder producirlos y la materia prima. Todo eso Marx lo llama fuerzas productivas. Al lado de las fuerzas productivas, en esta estructura económica o infraestructura, se encuentran las relaciones de producción, que ya sabemos también cuáles son, y que están basadas en las relaciones de propiedad, que como Marx describe, son el origen de las clases sociales. Pues bien, sobre esa infraestructura, dice Marx, se eleva la superestructura, que es la estructura ideológica. ¿Qué elementos componen esta estructura ideológica o superestructura? Dice Marx que está compuesta por las diversas formas de conciencia que abarcan aspectos de todo tipo, aspectos jurídicos, políticos, religiosos, filosóficos, artísticos, etc. ¿Para qué sirven estas ideologías, estas diversas formas de conciencia? Sirven, dice Marx, para justificar el status quo. ¿Qué es el status quo? Pues el status quo no es nada más que una situación en la que la sociedad tiende a mantener sus ideas tradicionales sobre la realidad. De alguna manera el status quo niega la necesidad de un cambio, de un desarrollo, de un progreso, y normalmente incita a mantener los mismos sistemas para, de alguna manera, dice, disuadir la capacidad crítica del proletariado. Es decir, estas formas de conciencia, estas ideologías, lo que impiden es que pensemos de manera crítica que el sistema capitalista tiene que ser, de alguna manera, transformado para convertirlo en algo que sea más justo, en algo
que sea capaz de devolverle esa igualdad que los seres humanos habían perdido. Aunque ambas, infraestructura y superestructura, están en una relación bidireccional, digamos, influyen una sobre la otra, lo que Marx piensa es que es la infraestructura, esto es, la estructura económica, la que determina la superestructura, esto es, la estructura ideológica. Esta última no es sino el conjunto de costumbres y productos culturales que sirven para justificar las condiciones de la estructura económica y de esta manera consiguen ocultar sus conflictos y sus contradicciones. En el prefacio a la contribución a la crítica de la economía política, escribe: en la producción social de su existencia, los hombres entran en relaciones determinadas, necesarias, independientes de su voluntad. Estas relaciones de producción corresponden a un grado determinado de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real, sobre la cual se eleva una superestructura jurídica y política a la que corresponden formas sociales determinadas de conciencia. Aquí lo importante, ya lo sabemos, es descubrir cuál es ese proceso dinámico, ese proceso por el cual se produce un cambio de un modo social a otro. Lo que Marx describe en su materialismo histórico es que esto funciona de la siguiente manera. La primera fase es una fase en la que, según Marx, las fuerzas productivas adquieren un gran desarrollo. Es decir, que la causa está fundamentalmente en el desarrollo de la tecnología, de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías aplicadas al mundo de la producción dejan obsoletos determinados modos de producción que dejan de servirnos, que tienen que ser superados de alguna manera. En este sentido, se produce, dice Marx, un desajuste, una contradicción. Esta contradicción es la que motiva la revolución, entendida como un cambio brusco y rápido. En la ideología alemana escriben: no solo es necesaria porque es el único medio de derrocar a la clase dominante, sino también porque únicamente la revolución permitirá a la clase que derriba a la otra barrer la podredumbre del viejo sistema en que está sumergida y hacerse capaz de fundar una sociedad sobre bases nuevas. En segundo lugar, dice Marx, como consecuencia del cambio, se produce una nueva conciencia ideológica, es decir, cambian las formas jurídicas, cambian las formas religiosas, cambian las formas políticas, las filosóficas, etc. El final de este proceso, ya podemos intuir, se producirá, dicen, tras la revolución que instaure la sociedad comunista, en la que desaparezcan las clases sociales y con ello las contradicciones. Escribe en sus manuscritos económico-filosóficos: el comunismo es la abolición positiva de la propiedad privada, de la autoenajenación humana y por tanto la apropiación real de la naturaleza humana a través del hombre y para el hombre. Es la resolución definitiva del antagonismo entre el hombre y la naturaleza y entre el hombre y el hombre. Seguro que os estáis preguntando, ¿tiene que ser violenta la revolución? A este respecto no hay una respuesta oficial, digamos, por parte de Marx ni de Engels, aunque Engels sí que llega a dedicar una buena parte de su trabajo a responder a la pregunta sobre si será necesaria la violencia para ejecutar esta revolución. Lo cierto es que Marx cree que no se le puede llamar revolución a un simple cambio de régimen político, eso no es una revolución. La revolución implica un cambio radical a nivel del sistema político, a nivel del sistema económico, es decir, debe ser capaz de producir un cambio en los modos de producción. ¿Qué papel juega la violencia? Según Marx, la violencia será necesaria o no en función de las circunstancias del país determinado, del grado, dice, de oposición
que desempeñe la burguesía. Se espera, dice, que esta oposición sea menor en los países más avanzados y por lo tanto es allí donde cabe la posibilidad, todavía queda la esperanza, porque para ellos es una esperanza, de que esta revolución pueda hacerse de manera pacífica. Lo cierto es que tanto Marx como Engels mantuvieron durante mucho tiempo esta posición de que el objetivo de la revolución tiene que ser democrático, es decir, tiene que atravesar un periodo democrático. Y la historia nos enseña que ha habido otras posiciones que son aquellas derivaciones del marxismo de las que hablábamos al empezar, cuando decíamos que había que distinguir entre lo que es el marxismo de Marx y Engels y el marxismo de sus influencias, entre las que los libros de historia, por ejemplo, destacan siempre el leninismo. Lenin, que vivió entre 1870 y 1924, fue uno de los principales artífices de la Revolución de Octubre de 1917 y es él el que va a hacer una apología de la revolución violenta, que no está expresada en Marx, aunque esto de alguna manera tuvo su acogida, hubo cierto triunfo por parte de estas tesis. Lo cierto es que en la actualidad los partidos comunistas, sobre todo en Occidente, son, como lo era Marx y como lo era también Engels, partidarios de una revolución pacífica.